Maite Roger, qué alegría tenerte aquí. Qué alegría que me hayas invitado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí contigo. ¿Qué vas a decir lo contrario, no? ¿Cómo, cómo? No vas a decir lo contrario, digo. ¿Cómo La va verdad, todo? ¿Todo bien? muy bien, muy bien. Sí, sí. Maite, estamos aquí juntos hoy. Lo primero que me apetece preguntarte es ¿qué es esto de la inteligencia del corazón? Contame un poco de qué va eso. Que me encantó la frase cuando me lo dijiste, pon esto y tal, digo, ¿de qué va esto? Bueno, la inteligencia del corazón realmente, digamos que se puede definir de varias maneras, ¿vale? Pero es todo lo mismo. La inteligencia del corazón, la sabiduría interior, nuestra intuición, ¿vale? Ujú. Todo esto, digamos que es la inteligencia del corazón. Ah, Que va como muy relacionado a esto que hago yo de la coherencia cardíaca. ahí vamos, no te me adelantes. Ahí A vamos. ver, ahora ya que lo has nombrado, pues mira, vamos a ponerlo sobre el tapete. Cuéntame un poco, porque tú te has formado en HeartMath, en Estados Unidos, y de Sí, ahí un poco viene todo el concepto, ¿verdad? De coherencia cardíaca, nace un poco de estudios que ellos han hecho, sí. concretamente. Háblame, porfa, un poco de esos estudios que me interesa mucho escucharlo. Me parece muy interesante. Bueno, lo que es el Instituto Germán, digamos que salta a la fama en 1991 por un estudio que es el primer estudio que relaciona lo que es nuestra parte psicológica con nuestra parte fisiológica, es decir, nuestras emociones Ujú. con nuestros ritmos cardíacos, Ole. ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues ya es casi 30 años, este instituto pues empieza a realizar estudios sobre lo que es esta relación, la resiliencia, lo que es el funcionamiento del corazón, el funcionamiento cerebral y cómo todo eso se relaciona. Entonces, sale lo que es este concepto de coherencia cardíaca, que realmente Wow. sí, que realmente lo que es la coherencia cardíaca es como la alineación de todas estas cosas, ¿no? Es la alineación entre la mente, el corazón y nuestras emociones. Y ellos de alguna manera hicieron un estudio que imagino estará publicado. Sí. Eh, claro, o sea, han hecho un estudio donde se dan cuenta de la armonía de estas tres cosas. Sí, se dan cuenta de esto, se dan cuenta de que existe una relación entre nuestras emociones y nuestros ritmos cardíacos, ¿vale? ¿No? Nuestra variabilidad de ritmo cardíaco, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esta relación? Pues que dependiendo de las emociones que nosotros sentimos, se generan unos ritmos cardíacos u otros, ¿vale? Ajá. Cuando nosotros estamos sintiendo emociones agradables, podemos decir, ¿no? Emociones basadas en el amor, como Sí. pueden ser la gratitud, como puede ser la alegría, la paciencia también, sentimientos como la paciencia también. Ajá. Cuando nosotros sentimos todas estas emociones, lo que ocurre es que nuestros ritmos del corazón, nuestros ritmos cardíacos son ritmos coherentes. Y entonces, cuando esos ritmos son coherentes, el corazón se comunica con el cerebro Ah, de tal manera que lo que ocurre en todo nuestro sistema, en todo nuestro organismo, es que el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema hormonal, todos nuestros sistemas comienzan a funcionar en armonía, ¿sabes? o sea que hay ciertas emociones que hace que el sistema en general se alinee. Exacto. O sea, digamos que con las emociones que nosotros sentimos podemos controlar cómo funciona nuestro organismo. De hecho, hace relativamente poco se pensaba pues, que nuestro sistema nervioso autónomo era autónomo, es decir, que Ujú. nosotros no podíamos ejercer ninguna influencia sobre él. Ajá. Pero resulta que ahora, dependiendo de las emociones que nosotros sentimos, sí que podemos ejercer una influencia sobre él. Y este sistema, el sistema nervioso autónomo, lo que hace es que controla el 90% de nuestras funciones fisiológicas. O sea, el 90%. Wow. Es mucho. Y dependiendo de las emociones que nosotros sintamos, podemos controlar ese sistema nervioso autónomo. Y claro,
podemos elegir nuestras emociones. Me estás dejando, pero vamos, es una especie de decir, a ver, si nosotros somos una gestión posible de lo que nos pasa, o sea, empecemos a hacernos cargo, ¿no? De aquello que estamos sintiendo, Ahí ¿correcto? estamos, ahí estamos. Wow. ¿Y cómo relaciona HeartMath con el estudio y los caballos? O esto es algo aparte? ¿O sí que lo relacionan ellos? Bueno, es el Instituto Germaz es el que ha realizado los estudios de coherencia cardíaca con caballos. Cuéntame Son, un poco de eso, a ver cómo introduce el caballo en toda esta historia, Herman. bueno, el caballo se introduce en toda esta historia porque hay una chica, que es Helen Herke, que ella trabaja haciendo coaching con caballos y haciendo terapias con caballos. Ella es científico también Ajá. y se forma con Germaz. Se forma con Germaz y dice, oye, yo es que esto estoy segura de que los caballos tienen un efecto sobre los humanos porque yo lo veo en el exterior y me gustaría verlo en el interior. ¿Qué os parece? ¿Lo miramos? Y el instituto había hecho también estudios con perros ya. Entonces dijeron, pues venga, vamos a mirarlo. Y se pusieron a hacer estudios. Y bueno, ha hecho ya bastantes estudios de coherencia cardíaca con caballos, en el coaching con caballos también, y en lo que es, pues bueno, a interacciones caballos con personas y demás, Y eso está todo estudiado. está todo estudiado. ¡Wow! O sea, ¿y qué resultados más o menos que puedas explicar de alguna manera medio concreta han ido dando la luz? Bueno, hay varios, hay varios. O sea, ellos llevan haciendo estudios desde 2005 y el último creo que fue en 2016, Ajá. ¿vale? Que fue, el último ya fue como el de coaching con caballos por excelencia, no se dedicaron solamente a Ok. medir lo que pasaba ahí en el coaching. Te Entonces, bueno, refieres la verdad es al que contacto del humano con el caballo, ¿no? A la contacto, interacción. sí, o sea, lo que es, primero estudiaron lo que son los caballos en manada, ¿vale? Ok. Porque claro, se tiene que ver primero, ¿no? La línea base del caballo, digamos, la línea base del caballo son los parámetros normales del caballo, los ritmos cardíacos normales del caballo, ¿vale? Ok. Entonces, para esto se utiliza lo que es como un holter para nosotros, de estos que los llevamos enganchados 24 horas, ¿no? Ok. Pues lo mismo para los caballos. Ajá. Entonces, se determina lo que es, o sea, lo primero que hicieron fue eso, cogieron a una manada de 12 caballos y les enchufaron los aparatitos y los dejaron ahí 24 horas midiendo. Aparatitos creados por ellos, entiendo, ¿no? Bueno, son aparatos, no, no hay, o sea, no hay un aparato en sí creado para medir el caballo, actualmente no existe. Ah, ok, Eso ok, ok. Vale, seguir el cuento, seguir, perdón. Me dio sí. curiosidad. Vale, bueno, pues entonces los midieron y se dieron cuenta pues de que ahí pasaban ciertas cosas ya entre los caballos, ¿vale? Ah, Entonces se dieron cuenta que cuando dos caballos que eran amigos estaban juntos, sus ritmos cardíacos se sincronizaban. ¿Mm? ¿en serio? Sí, sí. Wow. Y cuando dos caballos que no eran amigos estaban juntos, sus ritmos cardíacos no se sincronizaban. Oye, qué bueno esto. Sí, ¿Y pasa pero con los humanos igual? ¿Descubrieron que pasaba con los humanos igual? No. pasa con los humanos igual. Pasa con los humanos igual, lo que pasa es que hay una característica que es el entrar en el estado de coherencia cardíaca. Pero con este estudio de los caballos sí que descubrieron algo muy interesante, ¿vale? Por la parte de que se sincronizaban, ya es un poco chocante de por sí, ¿no? Que Pero, con caballos que son amigos, que están normalmente juntos en el paddock y tal, porque esto era una manada de 12 caballos, o sea, vivían todos juntos. Pero ajá. dentro de esos 12 caballos, pues había algunos que eran amigos y otros pues que no eran amigos, como las personas, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué pasaba cuando separaban a estos caballos que eran amigos? Pues que la reacción de estrés, ¡boom!, se disparaba. Y cuando separaban a los caballos que no eran amigos, no pasaba nada. Entonces de ahí Ok. sacó, o sea, el estudio sacó esa conclusión de que los caballos son seres sintientes como los seres humanos, que tienen emociones como nosotros, que forman lazos y bueno, algo bastante interesante y a tener en cuenta, ¿no? En todo lo que es el mundo del caballo. Estoy con la boca abierta, che.
Entonces, en cuanto estudiaron a los 12 caballos en manada y descubrieron esto, introducen al ser humano, entiendo. Sí, sí. ¿Y qué ocurre? Ahí ya empezaron a hacer, bueno, realizaron varias actividades, ¿no? Pues una era pasear al caballo, otra cepillar al caballo, y otra de las actividades era entrar en coherencia cardíaca en presencia del caballo, ¿vale? Ujú. ¿Y qué ocurrió aquí? Pues que cuando se entraba en coherencia cardíaca en presencia del caballo, los ritmos cardíacos de la persona y del caballo también se sincronizaban. ¿Quién con quién? Bueno, en un estudio posterior que realizaron con 24, o sea, en este estudio posterior que ya fue en el 2016, hicieron como dos partes, ¿vale? En una primera parte cogieron a 24 personas mayores de 55 años y luego por otra parte cogieron a 7 personas y las pusieron en parejas con caballos, ¿vale? Sí. Y en estas dos pruebas en las cuales midieron muchas cosas, cuando estuvieron midiendo lo que es la sincronización, lo que vieron es que al sincronizarse, lo que ocurría es que el caballo lideraba esa sincronización, o sea, lideraba el ritmo unos 30 segundos por delante de la persona. ¡Wow! Sí, sí. O sea que el Es caballo... impresionante, es impresionante. Solamente hubo un caso Ajá. en el que el caballo no lo lideró, ¿vale? Que lo lideró la persona por 15 segundos y la persona era un energy healer, o sea, se dedicaba a lo que son terapias de Reiki y demás durante muchísimos años Ostras. y fue lo curioso, sí, sí. O sea que diríamos que el caballo en sí mismo tiene un estado de presencia o de coherencia cardíaca superior al del humano medio, ¿no? El healer. A ver, lo que es la coherencia cardíaca sí, porque en estos estudios también descubrieron que los caballos, pues la mayoría del tiempo están en coherencia cardíaca, en estado de coherencia cardíaca, siempre y cuando vivan como caballos, o sea, lo que es en una manada, en libertad, etcétera, etcétera. Solamente no estaban en coherencia cardíaca cuando había algo que les asustaba. Claro, Entonces se entraba el produce el estrés. estado, pero inmediatamente después volvían otra vez a su estado, cosa que con las personas pues no ocurre. Con las personas nos cuesta un poquito más y tampoco tenemos tanto tiempo de lo que es coherencia cardíaca, ¿no? Si no, todos estaríamos muy, muy sanos. Ya ves el efecto que tiene nuestro cuerpo. Ya, y tanto. Maite, entonces, con toda esta información, tú te formas en Estados Unidos. Tengo entendido que solo hay dos formadores, digamos, autorizados en España, tú y otro compañero. Eh, No hay más, hay ¿Hay más. más? Ahora ya sí, Ah, hay dos chicos más, ahora o sea, mismo. son Ahora cuatro. son cuatro, somos cuatro. Ok, entonces tú esto lo aplicas, antes de seguir con la pregunta, ¿cuándo entra en tu vida, cuándo entran en tu vida los caballos? ¿Cuándo aparece en tu vida un caballo? Bueno, aparece en mi vida un caballo. Yo tenía ya como 13, 14 añitos Ajá. y llevaba toda la vida pidiéndole y rogándole a mis padres que me llevaran a montar a caballo. Aparece entonces, pero bueno, lo que es mi fascinación por los caballos desde que tengo uso de razón, desde que tengo uso de razón. Mi madre dice que toda la culpa la tiene una revista que me enseñaba cuando me daba el biberón, que tenía caballos. Sí. Y yo es que de pequeña comía muy mal, era muy mala comedora. Entonces me tenían que entretener siempre. Y me entretenía con una revista que tenía caballos. Y claro, mi madre, toda la culpa, porque claro, para ellos al principio, pues bueno, que te dediques a los caballos, pues no es algo muy común, ¿no? Y más siendo que en la familia pues nunca han habido caballos, ni nadie relacionado con este mundo, ¿no? Entonces, sí. Me da mucha curiosidad porque tanto he visto como tienes publicado en tu Facebook y me has contado algunos rides que has hecho a caballo, ¿no? Eh, Sí. la pregunta que te iba a hacer concretamente, no con el ride en sí mismo, sino el caballo y el jinete. A pesar de que el jinete está montando el caballo,
Ujú. ¿también puede producirse una sincronía, dado que en este caso el jinete está sobre el caballo? No sé, Pues no a sé si ver, sometiéndolo, pero... no lo sé, no hay estudios, no hay Ok, estudios, ¿vale? Lo que sí te digo por experiencia es que estamos muy sincronizados, o sea, y sobre todo cuando estamos en coherencia cardíaca. Cuando estamos en un estado de coherencia cardíaca montando a caballo, estamos muy sincronizados. Lo que pasa es que cuando nosotros montamos a caballo son muchos factores los que influyen en el caballo. ¿M? Influye nuestro peso, influye nuestra manera de tener colocadas las caderas, influye nuestro estado de ánimo, por supuesto. ¿M? Los caballos no es que también huelen el miedo, no dicen que huelen el miedo, también lo huelen, porque realmente lo que nosotros desprendemos por el sudor, esa química que nosotros desprendemos por el sudor cuando estamos estresados o cuando tenemos miedo, ellos son capaces de percibirlo. Pero cuando nosotros vamos arriba, lo que perciben realmente son nuestros movimientos. Si nosotros estamos un poquito tensos, ellos lo van a sentir. Entonces, digamos que lo que es la sincronización a nivel reacción, o sea, acción-reacción, existe. Lo que es la sincronización a nivel de ritmos cardíacos no se ha medido. ok. Lo que sí se ha visto es que el ritmo cardíaco del caballo, que eso sí estaba medido en una de las pruebas que se hicieron en estos estudios, es que cuando el jinete acaricia al caballo, entonces sí se produce una reacción en los ritmos cardíacos del caballo. No cuando le está dando las ayudas, o sea, cuando le está montando, digamos, de manera normal. Fíjate que cuando nosotros montamos a caballo, para las personas que no monten a caballo, nosotros influimos en el caballo pues, con las piernas, le damos ayudas que se llaman, ¿no? Pues, o presionamos un poquito, soltamos con las riendas, con las manos, pues todas esas ayudas no hicieron cambiar el ritmo cardíaco del caballo, pero una caricia sí. Wow, Sí. wow, wow. Yo recuerdo mucho, yo trabajé mucho con caballos, pero claro, en Uruguay los caballos los usábamos para trabajar en el campo. Y de muy chico siempre me subí a caballo para trabajar en el campo. Y es cierto que en momentos que había que arrear ganado o se escapaba alguna vaca o un toro o alguna oveja, es cierto que al volver el caballo volvía muy tenso, porque había corrido, porque hay que hacer movimientos muy bruscos y tal. Me acuerdo mucho, mucho, mucho que siempre los gauchos, la gente de campo te decía, consola al caballo, y lo solíamos hacer en el cuello, ¿no? Como un aliento, me acuerdo. Todas estas cosas yo no las sabía en esa época, y hoy, como me cuentas toda la parte más científica de la conexión con el caballo y lo que el caballo hace, ahora entiendo muchas cosas, ¿sabes? La magia esta, ¿no? Qué bueno. Maite, una pregunta. Si tú te pudieses definir como tú, un caballo o una yegua, ¿cómo sería? ¿Cómo te describirías como caballo o como yegua? Da igual. Pues como persona, como si fuera una persona, pero más feliz, ¿no? Viviendo en el presente. Qué bueno eso. Como una persona, pero más presente. Eso me gustó. Está bien. Maite, Un ser más, pero presente. ¿qué dices? Perdón. Un ser más, pero presente. Más Más presente. presente. ¿Cómo, una vez tienes este conocimiento, y cuándo empezaste? ¿Tú empezaste a trabajar con caballos antes de formarte en HeartMath o luego? No, no, yo empecé a trabajar, a ver, yo empecé a trabajar con caballos profesionalmente en el año 2007. Ah, ok. Ok. Sí, o sea, hace unos cuantos ya, muchos, no sé. Y toda esta formación en HeartMath de alguna manera generó como un know-how, ¿no? Un insight en tu vida. ¿Cómo lo aplicaste al coaching con caballos ya? Exacto, sí, realmente primero vino lo que es el coaching. Y luego pues vino esta formación de coherencia cardíaca, ¿no? Yo hice una formación en Canadá en la cual pues estuvimos como 3 semanas entrando en coherencia cardíaca con caballos y aquello supuso un impacto muy grande en mi vida, un cambio y una mejora espectacular y un conocimiento de mí misma brutal.
y aquello me llevó pues a querer formarme, ¿no? A querer formarme y a querer ver qué es lo que había detrás de aquello, ¿no? De hecho, ahora, mira, desgraciadamente, la semana que viene tenía que estar volando para Canadá porque iba a hacer un estudio con el instituto, con esos mismos caballos. Ajá. Y bueno, se suspendieron los vuelos con todo esto del COVID, pero bueno, esperamos poder hacerlo ahora este verano y ver todavía más qué es lo que ocurre, ¿no? Ese efecto que los caballos generan en nosotros. Maite, cuando tú abres formaciones de coherencia cardíaca, ¿qué dirías que se lleva una persona que hace esa formación? O sea, que se acerca a formarse contigo. Bueno, pues aparte de que se lleva una herramienta que le va a servir para mejorar su vida a nivel físico y emocional y a nivel relacional, ¿no? A mí me gusta Wow, mucho decir que ya necesito lo que has dicho, ¿eh? que ya es, ¿no? Aparte de esa herramienta, es la conciencia eh, de lo que hay detrás, ¿no? Y del por qué una persona querría aplicar esta herramienta, ¿no? O sea, se van a llevar lo que es la conciencia, ¿no? Lo que hay detrás, que es realmente la coherencia cardíaca y el efecto que tiene en nuestra vida, ¿no? De ahí viene la formación. Digamos que en la formación hay 7 técnicas, ¿vale? Se aprenden lo que son las técnicas y luego se aprende lo que es la ciencia que hay detrás de las técnicas. Correcto. Y para qué sirven y por qué las utilizamos de esta manera y todo esto, ¿no? Una parte muy bonita de la formación es la parte de la intuición, que a Cuéntame mí un me poco de gusta eso. mucho. Bueno, el tema de la intuición, muy ligado a la pregunta que me hacías al principio, ¿no? La inteligencia del corazón realmente es la intuición, ¿no? Cuando nosotros entramos en estado de coherencia cardíaca, nosotros podemos entrar en estado de coherencia cardíaca, ahora mismo podemos realizar una técnica, podemos entrar, nosotros podemos practicar para que ese estado nos resulte como más familiar. Cuando nosotros practicamos en nuestro día a día, nosotros tenemos mucha más capacidad para poder entrar ahí en nuestra intuición. Porque en estado de coherencia cardíaca, que básicamente es venirnos al presente, pero venirnos al presente de manera que nuestro sistema nervioso autónomo, es decir, mi sistema nervioso simpático y mi sistema nervioso parasimpático estén equilibrados. No Okay. es una técnica de respiración que hace más efecto, por ejemplo, sobre el parasimpático, ¿no? Que nos haría como aplacarnos un poquito, estar un poquito más dormidos, ¿no? Estas técnicas lo que van es a equilibrar. Entonces, ¿qué ocurre? Que entramos en un estado de calma, pero es una calma activa. Y en esa calma activa somos capaces pues, de muchas cosas, ¿no? Y entre otras, de entrar ahí en nuestra intuición. Y bueno, pues aparte de que el Instituto Germán yo creo que es uno de los que más estudios ha hecho en el tema de la intuición, bueno, hay estudios impresionantes Resúmeme que uno, porfa. sí, Uno, te cuento uno. Bueno, te cuento uno. Hicieron uno en el cual, bueno, pues se estaban midiendo las ondas cerebrales, ¿no? Y los ritmos del corazón. Y pusieron a las personas enfrente de pantallas de ordenador y el ordenador, mediante un programa, iba sacando imágenes Ajá. de forma aleatoria, ¿vale? Bueno, pues ¿qué ocurrió ahí? Ocurrió que antes de salir la imagen, 5 segundos antes de salir la imagen, el cerebro y el corazón ya estaban reaccionando a la imagen que iba a salir. La persona no sabía si iba a salir una imagen de un accidente o iba a salir una imagen de una montaña preciosa, Wow, eso ¿vale? es muy cuántico, Maite. Es totalmente cuántico. Vale, Sí, vale, sigue, sigue. sí, sí. Entonces, y ocurrió con todos los participantes. Y luego había una tanda de unos participantes que entraron en coherencia cardíaca, en estado de coherencia cardíaca, antes de realizarlo. ¿Qué ocurrió? Pues que las señales eran mucho más intensas, los que habían Claro. entrado que los que no habían entrado. Y Wow, bueno, estos estudios hay como un montón y son alucinantes, la verdad. wow. O sea, eso que acabas de describir, de alguna manera muestra que
que quien estaba lanzando la imagen ya estaba mandando una información al campo y aquellos que estaban por recibir la imagen ya estaban percibiendo aquello que iban a enviar, ¿o no? De hecho, el que estaba mandando la imagen era el programa de ordenador. Ah, ¿no había nadie? No, ¡Wow! no, era el programa de ordenador. Nadie sabía lo que iba a salir. Y en quién, esto me maravilla, esto que me acabas de contar me maravilla, sobre todo me hace tomar muchísima conciencia de cuántas trabas le ponemos a nuestra intuición Sí, por nuestras creencias y nuestra mente, ¿no? Que empieza a confabular historias. ahí está. Es increíble esto es buenísimo. Sí, sí. Maite, cuando la gente luego que se forma contigo, ¿qué feedbacks has recibido respecto a esto de la intuición? ¿Dónde lo han... Parecido al tuyo, parecido al tuyo. Ah, ¿sí? Ok. No, ¿a qué te refieres? Claro, ¿cómo lo han visto? Cómo lo han, ¿Cómo lo han hecho de alguna manera, entre comillas, tangible? ¿Cómo se han dado cuenta de eso? Bueno, hacerlo tangible es lo que te digo, hacerlo tangible es lo que tú acabas de decir, ¿no? Es como dejar un poquito las creencias aparte. ¿Dónde están las creencias? Las creencias están en nuestros pensamientos, en la mente, ¿no? Cuando nosotros nos enchufamos con nosotros mismos, nos conectamos con la coherencia cardíaca, cuando nosotros entramos en estado de coherencia cardíaca, una de las habilidades, digamos, que se traducen en nuestro cuerpo es que nuestra mente también empieza a funcionar en sincronía. Y está como liberada. Cuando nosotros estamos bajo los efectos del estrés, que es mucho tiempo al día, no sé el tanto por cien, pero muchísimo. Mucho, mucho. ¿Qué pasa? Pues que nuestra mente no está funcionando con claridad. Entonces, cuando nosotros somos capaces de esto, hay una parte de la intuición, que es el conocimiento implícito, que es todo eso que nosotros hemos aprendido, las experiencias que hemos tenido, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos percibido a través de nuestros sentidos desde que nacimos. Y lo tenemos ahí guardado en el subconsciente. Entonces, una parte de nuestra intuición que es diferente a lo que te he contado del estudio, ese es otro tipo de intuición. Una parte de nuestra intuición es todo ese conocimiento. Y cuando nosotros entramos en coherencia cardíaca, nosotros somos capaces de acceder ahí. ¿Por qué? Porque en estado de presencia y en coherencia cardíaca, lo que ocurre es que nuestra energía aumenta en el cerebro y en el corazón. Y cuando nuestra energía aumenta en el cerebro y en el corazón, somos capaces de trascender nuestra mente analítica, que es la que separa nuestra mente consciente de nuestra mente subconsciente. Yo quiero eso. ¿Dónde hay de eso? Y Wow. ahí entramos en contacto con todo ese conocimiento implícito que tenemos, ¿no? Esa parte también de nuestra intuición. Entonces, aparte de lo que tú comentabas al principio, ¿no? Que sería algo a tener en cuenta por el tema de la salud, por supuesto, pero tú fíjate, por el tema de la intuición, por el tema de manejarnos en la vida, de resolver cosas, de que nuestras relaciones, que es lo que te iba a comentar antes, ¿no? Realmente la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras relaciones. Y cómo serían nuestras relaciones si nosotros fuéramos capaces de comunicarnos con los demás desde esa intuición. Sería todo mucho más fácil. Y otra cosa súper interesante, es que me va a faltar tiempo, No, perdón, tranquila, me tranquila. enrollo mucho. No, 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 ¿qué va? ¿Qué va? Es pura Y información. otra cosa súper interesante es la comunicación energética, la comunicación que se da a través de nuestros campos electromagnéticos del corazón. Antes hablábamos un poquito del efecto que ejerce el caballo sobre las personas. Sí. Nosotros, nuestro corazón emite un campo electromagnético, ¿vale? Que es un campo, pues, como el campo electromagnético del teléfono móvil, ¿vale? Se puede medir con un magnetómetro. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí en esos campos existe información, hay información. Está la información, pues, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Cuando nosotros entramos en coherencia cardíaca, somos capaces de percibir la información que está en los campos de los demás. Somos capaces de activar nuestra empatía.
¿no? Nuestra empatía sana, ¿no? La empatía de saber lo que siente la otra persona y no irme con ella a su sentimiento. Es la empatía sana de entenderla, ¿no? Pero de no irme con ella. Digamos que si yo no estuviera en coherencia cardíaca y tengo una persona delante que está muy triste o que está hecha polvo, mi empatía me haría irme con ella y ponerme igual de hecha polvo, ¿no? Pero cuando yo estoy en coherencia cardíaca no me pasa eso. Yo la entiendo, la comprendo, pero no me arrastra ahí. Claro, qué bueno. Sería como ver la película, observarla, decir, vale, te veo, te entiendo, lo comprendo o no, pero me mantengo en un margen de seguridad, ¿no? De alguna manera. Exacto. De Lo seguridad para ti. comprendo porque lo comprendes, porque la persona está sintiendo emociones y tú las has sentido en algún momento, entonces comprendes lo que está sintiendo la persona, ¿no? Otra cosa es que comprendas la causa de por qué lo está sintiendo. No, eso es su película. Eso ya aparte, ¿no? Maite, soy consciente de que tienes aparatos de medición, Sí. ¿vale? Para medir concretamente la coherencia cardíaca, ¿verdad? ¿Así? Sí. Ok. ¿Esto lo usas en sesiones con caballos? Sí. Sí. Esto se usa, bueno, en los talleres que hago, por ejemplo, ahí lo usamos, pues bueno, haciendo técnicas de coherencia cardíaca y vemos la diferencia que hay cuando las realizamos con los caballos, cuando las realizamos fuera de los caballos. El cambio que se produce en la respuesta del corazón de la persona con y sin caballos. Exacto. Y la respuesta que se produce en los caballos también. Porque cuando nosotros entramos en coherencia cardíaca, a los caballos les encanta la coherencia, porque para ellos una incoherencia es un peligro. Entonces, cuando nosotros estamos en incoherencia o cuando nosotros estamos como muy aquí en la mente, los caballos pasan de nosotros, los caballos se van, se alejan. Pero cuando nosotros estamos en coherencia cardíaca, los caballos se acercan. Entonces lo vemos en el aparatito, pero también lo vemos fuera. Sí, en el movimiento de ellos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te vi en un vídeo explicar qué era lo que pasaba cuando todos los caballos se ponen mirando unos a los otros, como si fuera una especie de rueda hacia el centro? Y me encantó, me gustaría que lo explicaras, porque me encantó la explicación. Bueno, a ver, ahí están haciendo, forman figuras de geometría sagrada, los caballos, alrededor de las personas. ¿Ah? Y cuando ellos están también descansando, también lo hacen ellos solos. ¿Le han encontrado algún sentido que se sepa? A ver, que se sepa, no. O sea, que esté estudiado y científicamente probado, no. Pero la hipótesis es que están equilibrando nuestra energía cuando lo hacen con nosotros. Claro. Entonces, cuando tú estás en una sesión y entras como coach, tienes los caballos, X cantidad de caballos, ¿con cuántos caballos sueles trabajar? Como norma, ¿eh? No digo que tenga que ser, o no hay una norma concreta. No hay una norma, o sea, depende. Vale. Se puede trabajar con un caballo y se puede trabajar pues, con 14. Ok. Cuando tú entras a trabajar, entiendo que tu campo magnético también está trabajando junto con la persona que está haciendo el trabajo, ¿no? En ese caso, ¿cuál ha de ser, digamos, tu postura emocional? Porque de alguna manera también está interfiriendo en la del caballo. ¿No? ¿Cómo se maneja eso como coach? Ahí se maneja, que es lo que enseño en las formaciones, ¿no? Para los que trabajan, para los coaches que trabajan con caballos. Okay. Cuando nosotros entramos en una sesión con caballos, nosotros tenemos que estar en estado de coherencia cardíaca. La sesión siempre es para el cliente, entonces nos tenemos que asegurar mucho de que no exista ninguna interferencia entre nosotros y el cliente, pero no solamente el estado de coherencia cardíaca, porque ya hemos visto que cuando estamos en coherencia cardíaca los caballos vienen y no queremos que vengan a nosotros, queremos que sea la sesión del cliente. ¿Cómo ¿vale? se hace eso? ¡Wow! Y otros estudios de Germán, ¿vale? Que también miden lo que es la parte de la atención. Atención. Atención, que va muy relacionado con el tema de la empatía que estábamos hablando antes. Okay. ¿vale? Entonces, cuando nosotros ponemos la atención, o sea, la solución, digamos, para no interferir en la sesión del cliente es
estar en coherencia cardíaca y poner nuestra atención en el cliente. Ok. La atención en lo que sea que le está ocurriendo al cliente. En el cliente. Ok. En el cliente, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay otro estudio también de Hermann, ¿vale? Que mira el efecto que genera. Este es un estudio que hacen de una mamá con su bebé, ¿vale? Y entonces le piden que entre porque están midiendo lo que es la comunicación energética, ¿no? Nada de contacto físico, nada de voz, nada. Entonces, ¿qué ocurre? La mamá entra en la habitación con el bebé y lo único que tiene que hacer es poner la atención en el bebé. Cuando la mamá pone la atención en el bebé, lo que ocurre es que las ondas cerebrales de la mamá se sincronizan con el latido del corazón del bebé. Hemos visto que lo que hay en los campos electromagnéticos es la información de nuestros sentimientos y emociones, ¿vale? Cuando nosotros nos sincronizamos con una persona, cuando nosotros estamos en coherencia cardíaca y nos sincronizamos con una persona, entra la empatía. Esto, contarlo así un poco rápido, a lo mejor queda muy abstracto. Pero... No hay velocidad aquí, ¿eh? Cuéntalo como sea que tenga que ser contado. Es que hay como mucha base anterior a esto, ¿no? Yeah. Pero lo que es cuando nosotros estamos en contacto con una persona, nos estamos comunicando a la persona y le estamos poniendo la atención a esa persona y estamos en coherencia cardíaca, nuestras ondas cerebrales se van a sincronizar con el latido del corazón de esa persona. Ahí entra todo lo que es la empatía y el sistema de empatía. Cuando nosotros traducimos esto a una sesión de coaching con caballos, a lo que reaccionan los caballos es al campo electromagnético de la persona, ¿vale? Porque yo Claro, te vuelves uno con la persona. Por decirlo de alguna manera, te acompasas al movimiento de la persona. Entonces el caballo se centra en ese campo magnético creado, ¿no? Entiendo bien. Exacto. De todas formas, ahí también tenemos que tener en cuenta, pues bueno, las distancias, ¿no? Nosotros nunca tocamos a los caballos, no tocamos a las personas, ¿no? Para evitar ese tipo de interferencias, ¿no? Y por otra parte, el campo electromagnético del corazón del caballo, claro, es mucho más grande que el nuestro. El corazón del caballo es 5 veces más grande que el nuestro. Entonces, su campo electromagnético, digamos que abarca también mucho más. De hecho, en el estudio que se hizo de coaching con caballos en el 2016, ¿sí? Se dieron cuenta que solamente cuando entraba el caballo a la sesión, porque midieron, pues bueno, al coach con el coachee, al coachee luego haciendo actividades con el caballo, tal, bueno, en cuanto el caballo entraba en la sesión, lo que ocurría es que inmediatamente la variabilidad de ritmo cardíaco del coach y del coachee mejoraban. Y el tono del sistema simpático del coach y el coachee eran similar al de un atleta de élite. No me digas. Solo con la presencia del caballo. Te dan ganas de ir a vivirte al campo y tener abrazado un caballo todo el tiempo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. ¡Qué maravilla! Maite, está siendo absolutamente revelador. Yo he tenido oportunidad de trabajar con caballos también, de toda esta información tan detallada. Alguna vez hemos hablado de esto, pero es cierto que cuando entras a una sesión de grupo, sobre todo, en mi caso, que es lo que más he hecho de grupos, sí es cierto que de alguna manera el caballo responde a la energía global. Y ahora, con toda la explicación que me has dado, todo tiene un gran sentido aquí. Sí, sí, de hecho, otra de las cosas que hacen, ¿no?, es que reflejan nuestros estados de ánimo. No es que yo esté súper feliz y el caballo se ponga a dar vueltas de felicidad. Lo que hacen es que reflejan nuestra coherencia o incoherencia. Y cuando son grupos grandes, ahí tenemos que tener en cuenta también que no es lo mismo si tenemos a lo mejor un caballo o 2 caballos con un grupo de 20 personas, el campo electromagnético de esas 20 personas va a ser más grande que el del caballo o el de esos 2 caballos, ¿no? Si hay más caballos, sí. Pero bueno, es un poco, esto va en función del tamaño de los campos también. Interesante, me da la sensación que es mejor si estamos en un grupo grande
voy a tener en cuenta para el futuro y seguro que algunos colegas que nos estén viendo también, cuando tengamos grupos grandes y hayan 2 o 3 caballos, mejor que estén hermanados, ¿no? Porque si no, puede pasar. Vale. Sí, sí, mira, es otra cosa a tener en cuenta. Claro, porque el campo entre ellos tendrán una coherencia cardíaca y ayudarán al campo general del grupo. En Mm. este caso, ¿no? Si hay alguno que no Sí, esté hermanado, podemos guiarla. sí, y también se da esto con el tema de lazos de sangre, ¿sabes? A O sea, ver. con el tema de familia, con el Ah, tema de familia. familia, Ah, ok, ok. ¿vale? Cuando son familia o cuando hay una conexión emocional, igual en nosotros, en los humanos, pasa lo mismo. Ok. Para la gente bueno, que no te conoce, tú estás en Valencia, tú trabajas en Valencia, Valencia capital. Voy a poner todos tus datos en la descripción por si necesitan, quieren o les interesa acercarse a tener una muy buena sesión de coaching con caballos, con toda esta información muy científica incluso, ¿no? Que aporta Hermath y en este caso a través de ti, ¿no? Cosa que ha enriquecido muchísimo la charla de hoy. Me ha parecido completamente, no sé, es como reveladora sería la palabra, ¿no? De la cantidad y sobre todo me ha hecho tomar mucha conciencia a mí de, de la pulcritud de mis pensamientos para mantener un estado de coherencia, ¿verdad? O sea, un poco metafísico es esto, pero qué bueno, ¿no? Metafísico y muy científico ya. Y muy científico ya, exacto. Eso es lo que me ha aportado muchísimo la charla en ese sentido. Tú que estabas ahí apurada por el tiempo, estaría horas hablando, que bueno, como amigos a veces nos pasa que nos ponemos horas a hablar. Maite, ¿qué mensaje, si tuvieras un mensaje que dar a la gente en general, como coach, como especialista en caballos, como trabajo terapéutico de caballos, qué mensaje nos darías a todos los que estamos aquí hoy? Y los que no Pues van. que todos tenemos un corazón Ajá. que posee toda la sabiduría que necesitamos para movernos en el mundo sintiéndonos plenos y que lo único que necesitamos hacer es entrar un poquito, parar un poquito de todo lo que tenemos alrededor y escucharnos. Una de las formas es la coherencia cardíaca, pero hay mil formas y que cuando nos escuchamos podemos entrar, y está todo científicamente probado, a conectar con esa sabiduría interior que es lo que realmente pues nos hace caminar por la vida felices y contentos. Bueno, Maite, gracias. Por fin parece que ya estamos saliendo de este estado de alarma. Espero la próxima vez que tengamos una charla hacia el mundo como esta, sea cara a cara, en un entorno así como muy natural. Y muchas gracias por estar aquí, por dedicarnos este tiempo de tu agenda bastante apretada, por cierto. Gracias a ti. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Mil gracias a ti.